Buen día a cada uno de ustedes. En esta ocasión voy a realizar algunos ejercicios muy similares a los que aparecen en las actividades integradoras. Bueno, aquí como ustedes pueden ver tengo la actividad integradora número 1 que se llama las funciones abierta, en donde lo que tienen que realizar es lo siguiente. Bueno, aparecen dos planteamientos, el inciso A y el inciso B, y cada uno de los planteamientos nos pide que resolvamos algunas preguntas o que respondamos algunas preguntas. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a resolver algunos o un ejercicio muy similar al que aparece aquí, el inciso A, y otro ejercicio muy similar al que aparece en el inciso B, para que ustedes tengan la idea y puedan realizarlo correctamente. Entonces voy a abrir esta presentación que tengo aquí, que lleva por nombre funciones matemáticas. Entonces, bueno, la diapositiva que nos aparece aquí nos dice: para representar matemáticamente la forma en la que una cantidad depende o es determinada por otra, se usa el concepto de función. La palabra función se usa con frecuencia para indicar su relación o su dependencia. Entonces ustedes ya en el módulo 17 vieron lo que fueron variables dependientes e independientes, por lo tanto ya saben a lo que se refiere lo que acabamos de leer. Entonces aquí aparece que nos dice que las funciones matemáticas se pueden representar a través de gráficas. Cada tipo de función tiene una forma característica. Tenemos 4 funciones diferentes, ahorita las vamos a ver cada una de ellas. La primera es la función lineal. La imagen que aparece sería su gráfica de la función lineal. La siguiente función es la función cuadrática y la imagen que aparece aquí es la gráfica de nuestra función cuadrática. Tenemos la siguiente función, que es la exponencial, y la imagen que aparece aquí es nuestra gráfica. Si se fijan, va hacia arriba ya que es exponencial. Y por último tenemos nuestra función logarítmica, y esta sería la imagen o la gráfica de nuestra función logarítmica. Entonces, tomando en cuenta que existen 4 tipos de funciones y ya vimos cuál es la gráfica de cada uno de ellos, vamos a pasar al ejemplo número 1, que es muy similar al que aparece en nuestra actividad integradora. El ejemplo dice lo siguiente: un proyectil se lanza dibujando una trayectoria parabólica. Su ecuación es la siguiente: y es igual a menos 2x elevada al cuadrado. Este signo que aparece aquí, ustedes saben que es elevado al cuadrado, más 8x. Entonces, tomando en consideración la función anterior, encuentra lo siguiente: ¿en qué punto la bala alcanzó su altura máxima? Además, determina los puntos desde donde fue lanzada la bala, determina los puntos en donde cayó la bala, y por último tendrán que reflexionar y describir un ejemplo de la aplicación de este tipo de funciones en la vida cotidiana. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, que es donde aparece ya nuestro procedimiento. Entonces, aquí aparece que debido a que existe una variable independiente, que en este caso nuestra variable independiente es x, y otra variable dependiente que es y, podemos asignar valores a x para calcular cuánto vale y. Entonces, lo que vamos a ir haciendo nosotros es que vamos a ir agregándole valores a x para saber cuánto vale y, y para ello vamos a tener que sustituir dichos valores en nuestra función inicial. Entonces, por lo tanto, tenemos lo siguiente: aquí nos aparece lo que es nuestra función, nos aparece lo que es nuestra función, que viene siendo menos 2x al cuadrado más 8x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta función que nos aparece aquí, vamos a sustituir los valores que le vamos a dar a la distancia, que en este caso, si pueden ver que tenemos los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir este valor que aparece en distancia, es decir, en x, en la x, aquí y aquí. Sustituir de manera directa para nosotros identificar
cuál es el valor que va a tener y. Entonces si sustituimos cuando x es igual con 0, entonces sería menos 2 por 0 elevado al cuadrado más 8 por 0. Ustedes saben que cualquier número elevado al cuadrado nos da 0, entonces sería menos 2 por 0, pues 0, más 8 por 0, 0. 0 más 0, pues nos da el resultado de que es 0. Entonces, siguiente sería, ahora cuando x vale 1, sería menos 2 por 1 elevado al cuadrado más 8 por 1. Entonces sería menos 2, 1 elevado al cuadrado es 1. Menos 2 por 1 sigue siendo menos 2. Luego más 8 por 1, 1. Entonces sería menos 2 más 8 nos da lo que es 6. Y así sucesivamente tenemos que ir tomando los valores. Ahora vamos a sustituir el valor de 2 y vamos a resolver nuestra ecuación, que sería menos 2 por 2 elevado al cuadrado más 8 por 2, que nos da como resultado lo que es 8. Ahora hacemos lo que es el 3, sería menos 2 por 3 elevado al cuadrado más 8 por 3, que nos da un resultado de 6. Ahora con 4, que sería menos 2 por 4 elevado a la 2 más 8 por 4, y nos da un valor de 0. Ahora lo vamos a hacer con 5, que sería menos 2 por 5 elevado al cuadrado más 8 por 5, y nos da un valor negativo, que sería menos 10. Al igual, si lo hacemos con 6, que sería menos 2 por 6 elevado al cuadrado más 8 por 6. Bueno, voy a agrandarlo para que puedan ver. Aparecería menos 24. Bueno, aquí está, sería menos 24. Es por eso que aquí, del lado derecho, en la esquina superior derecha, les pongo la siguiente nota. Dice, el obtener números negativos de y, es decir, de los valores que obtuvimos, al sustituir la función, quiere decir que ya rebasaría la superficie. Por lo tanto, sería hacia abajo nuestra gráfica. Entonces, debido a que estos ya son negativos, ya no los vamos a tomar en cuenta. Y noten lo siguiente, si nuestra distancia es 0, obtuvimos 0. Y luego se va incrementando, que en este caso, si nuestra distancia es 1, nuestra altura es 6. Se vuelve a incrementar, o sea, se incrementa de 0 a 6. Ahora, si nuestra distancia es 2, se incrementa a 8. Luego, si nuestra distancia es 3, ya reduce a 6. Y si nuestra distancia es 4, ya disminuye a 0. Si se fijan, empieza de 0, va subiendo los valores hasta que alcanza un punto máximo y ahí empieza a bajar, y ya después de 0 los valores son negativos, porque ya esto quiere decir que se iría hacia abajo de nuestra superficie. Entonces, por lo tanto, ya que es si recuerdan, en nuestro ejemplo nos decía, un proyectil se lanza dibujando una trayectoria parabólica, es decir, que sube y baja. Es por eso que aquí en nuestra tabla pueden ver que nuestra altura, o sea, comienza en 0, va subiendo hasta que llega a un punto máximo y comienza a bajar hasta que ya tenemos valores negativos, que eso ya quiere decir que nuestra superficie ya sería rebasada. Entonces, por lo tanto, vamos a pasar a nuestra siguiente lámina de nuestra presentación. Y como les comenté, como no vamos a tomar los valores negativos, porque esto quiere decir que ya rebasaría nuestra superficie, vamos a agarrar únicamente de los valores del 0 al 4, que son los que aparecen aquí, del 0 al 4, que sería, la altura sería 0, 6, 8, 6 y 0. Entonces, esta sería nuestra gráfica que representa la tabla que tenemos aquí. Entonces, aquí podemos ver los puntos. Aquí la gráfica se llama lanzamiento de un proyectil. Tenemos la distancia en X y nuestra altura en Y.
Entonces, ahora, una vez teniendo nuestra gráfica en nuestra tabla, vamos a responder a las preguntas, que sería el resultado. La primera de ellas nos dice, ¿en qué punto la bala alcanza su altura máxima? Pues la respuesta sería 8, ya que si se fijan aquí, nuestra altura máxima que agarró es 8, y en nuestra gráfica, si ustedes se fijan, aparece en el número 8, que sería este punto que está aquí. Entonces, respondiendo a la siguiente pregunta, nos dice, determina los puntos desde donde fue lanzada la bala. Entonces, nuestros puntos o nuestra respuesta sería x igual con 0 y y igual con 0. ¿Por qué? Si nosotros regresamos a nuestra gráfica, entonces el punto desde donde se lanzó fue aquí. Entonces, 0 en nuestro eje de las x y 0 en nuestro eje de las y, que sería prácticamente 0,0. Y luego nos dice, determina los puntos en donde cayó. En este caso sería nuestra respuesta x igual con 4 y y igual con 0. Porque nos regresamos a nuestra gráfica. Aquí en este punto es donde cayó nuestra gráfica. Entonces x en x tenemos 4 y en y 0. Que sería este punto de aquí. 4,0. Y bueno, ya nada más faltaría que cada uno de ustedes reflexionara y describiera un ejemplo de la aplicación de este tipo de funciones en la vida cotidiana. Entonces vuelvo aquí, bueno, es muy importante aquí esta gráfica y esta tabla, ya vieron que se puede sacar o la podemos obtener de manera manual, pero también hay forma de realizarlo en Excel. Si ustedes quieren hacerlo en Excel, les voy a comentar cómo es la manera en que se tiene que realizar. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Abrimos nuestro documento en Excel, y aquí, bueno, si se fijan, tengo lo que son los valores del 0 al 8. Pero aquí tengo el 0 al 8 porque quiero que vean, como ya les había comentado, aparece menos 10, menos 24, menos 42, menos 64. Aquí sí voy a graficarla con todos los valores para que vean hacia dónde tiende nuestra gráfica. Entonces, tenemos lo que es la distancia de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, ¿cómo vamos a obtener nuestra altura en y? Pues únicamente lo vamos a hacer con lo que es la fórmula de Excel, que es lo que aparece aquí. Entonces, lo único que tienen que hacer es dar lo siguiente. Si se fijan, aquí aparece nuestra fórmula, que sería, bueno, tenemos lo que es nuestra función, que nuestra función es, si no lo recuerdan, menos 2x al cuadrado más 8x. Entonces vamos a tomar los valores en nuestra documento en Excel para poder realizarlo. Como es una función, siempre tenemos que empezar con el signo igual. Una vez que tenemos el signo, bueno, después del signo, vamos a comenzar a realizar lo siguiente, que es esto de aquí. Menos 4 por, abrimos un paréntesis, A2 elevado al cuadrado. ¿Por qué A2? Si se fijan, tenemos el valor de A2 es el 0. Por lo tanto, que tenemos aquí A2 elevado al cuadrado. Cerramos nuestro paréntesis, más 8 por, abrimos un paréntesis, A2, nuevamente A2 porque tenemos el 0. Entonces, esta sería nuestra función. Bueno, tomando en consideración nuestra función que aparece aquí, que la voy a pegar aquí para
poder hacerla, la voy a hacer aquí nuevamente para que vean que sí funciona. Sería entonces, es igual, tenemos menos 2, abrimos paréntesis, porque en este caso vamos a elevar, sería x al cuadrado. Entonces aquí dentro de, antes de esto, abrimos el paréntesis, entonces sería x al cuadrado. ¿Cuál es nuestro valor de x? En este caso va a ser a2, ponemos el signo de elevación al cuadrado y ponemos 2. Que aquí lo puse mal, es este de aquí. Bueno, lo voy a copiar de acá ya que tengo un problema aquí con el signo. No me lo... A ver, permítanme un momento. Voy a copiar el signo para poder realizarlo ahora sí correctamente. Entonces, vuelvo a hacer la función desde el inicio. Tenemos igual a lo que es menos 2. Abrimos un paréntesis, entonces tenemos x, nuestro valor de x, le damos clic a la celda donde está nuestro valor, que sería a2, ponemos el signo de que es elevado al cuadrado, cerramos nuestra paréntesis, lo más 8, abrimos un paréntesis y en este caso sería x. Entonces volvemos a seleccionar nuestra celda, cerramos nuestro paréntesis y para obtener el resultado lo único que vamos a hacer es que le vamos a dar enter. Bueno, aquí me comenta que encontró, sí es cierto, me faltó poner, ustedes notan, me faltó poner el asterisco de por, que en este caso, bueno, le voy a aceptar la corrección, que sería, y tenemos el 0, si se fijan es el mismo valor de aquí. Entonces, una vez que tenemos ya nuestro primer valor, ya nuestra fórmula correcta, lo único que tienen que hacer es colocarse aquí en la esquina inferior derecha, cuando aparezca la crucecita, van a dar un clic y van a bajar hasta todos los valores. Sueltan y si se fijan son exactamente los mismos valores que están aquí, 6 y 6, 8 y 8, 6 y 6, sucesivamente. Si ustedes se posicionan en la celda, nos aparece la fórmula y como ven va a ir cambiando la letra de la celda. Aquí tenemos A2, aquí A3, aquí A4, A5, A6 y así sucesivamente. Entonces, ya una vez que identificaron cómo sacar estos valores, los voy a borrar de aquí ya que no son necesarios, nada más era para ejemplificar cómo obtuve los valores de aquí. Entonces ya tenemos esto y ahora para hacer nuestra gráfica en Excel únicamente seleccionamos nuestras dos columnas, seleccionamos todos nuestros valores, le damos clic en insertar y donde está gráficos recomendados vamos a tomar una gráfica de dispersión. En este caso yo voy a tomar esta de aquí de en medio, que sería bueno, miren, noten que aquí si lo hago tal cual como está aquí, está tomando todos los valores. Esta sería nuestra gráfica, que donde tenemos el 0 y el 0, el 4 que es donde termina, nuestro valor máximo que es 8 y tenemos estos dos 6 medios, que sería 6 y 6. Y a partir de aquí tenemos lo que es menos 10, menos 24, así, a esto es a lo que les decía, este es nuestro eje Y y este es nuestro eje X. A partir de aquí, todos estos son valores negativos, lo que quiere decir que nuestra gráfica ya se iría hacia dentro de la superficie. Entonces, pues, por eso es que únicamente tomamos los primeros 4 valores. Entonces, si yo le doy control Z, voy a tomar únicamente los valores iniciales, que sería hasta el 4,
nuevamente le doy insertar y le doy en gráfico, nuevamente de dispersión, que es el que aparece aquí, y si se fijan exactamente tenemos la imagen que yo les mostré aquí. Nada más que aquí aparecen ya los ejes, que es distancia X y altura Y, y el título. Para hacer eso, lo único que tenemos que hacer es que le dan clic aquí en esta crucecita, le agregamos los títulos de los ejes, aquí le ponemos, por ejemplo, X, y acá le ponemos Y, y en el título le ponemos lanzamiento de un proyectil. Entonces aquí con esto ya tendríamos nuestra gráfica y pueden ver nuevamente que nuestro punto máximo sería el 8. Tenemos los puntos 6 y 6, donde cae que es el 4, 0 y donde inicia que es el 0, 0. Entonces aquí, ¿en qué punto la bala alcanzó su altura máxima? Ya hemos dicho que en el 8. Si queremos ponerlo, sería 8 unidades, o bien si queremos ponerlo a manera de coordenada, pues nos posicionamos aquí, sería 2,8. 2,8. Determina los puntos desde donde fue lanzada la bala. Entonces la bala se lanzó desde aquí, entonces sería 0,0. Y determina los puntos desde donde cayó. Aquí es donde cayó la bala, tendríamos 4,0. Entonces así es como se realiza lo que es nuestra gráfica utilizando la tabla. Cabe destacar que en nuestro documento nos está pidiendo un documento de procesador de textos, es decir, un documento en Word. Por lo tanto, es necesario que si van a utilizarla, si la van a hacer en Excel, ya vieron que lo pueden hacer de manera manual. Si lo van a hacer de manera manual, lo pueden hacer en una gráfica tabulada o de cuadrícula y posteriormente escanear la imagen y pegarla en el documento. O bien, si lo quieren hacer en Excel, pues necesitan copiar la tabla y copiar su gráfica y agregarla en el documento. ¿Por qué? Recuerden que es muy importante no nomás agregar los resultados, sino siempre justificar cómo se llegaron a esos resultados. Entonces, así sería lo que es el punto número 1, que si regresamos a la tarea, si fijan, sería el inciso A, que es un ejemplo muy similar. La función es diferente, pero la manera en que se resuelve es muy similar. Entonces, si toman en cuenta este ejemplo que les acabo de mencionar, no deberían de tener problemas para realizarlo. Entonces, esto sería todo respecto al problema número 1. En el siguiente video les voy a mostrar cómo se realiza el planteamiento número 2 o el inciso B.